Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Todos los viernes, el cine, la música, la radio, la televisión y las exposiciones será nuestro enlace con la cultura. Ligarte Radio, por el 97.3 de FM y en nesaradio.com. Vamos todo apostando, vamos sintiendo cómo se siente aquí adentro. ¿Por qué quieres parar cuando comienzo a avanzar? ¿Por qué quieres llorar cuando comienzo a gozar? No hay que pelear por una pintura. La vida sigue, sigue, estás sintiendo lo que es esta vida. La vida sigue, nadie sabe su camino. La vida sigue, nadie crea su destino. Tenemos barreras para seguir avanzando. Para no seguir parando. Vamos afuera para ver qué es lo que haces. Vamos afuera y verás que este mundo es nuestro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 97.3 de su FM. Los saluda Salvador Cañas. Agradezco los controles de Abraham Martínez en esta ocasión. Y estamos comenzando Ligarte Radio como todos los viernes, unos minutos después de las 5 de la tarde. Les habíamos anunciado una charla con Alex Hergémones, pero ya nos avisó que no va a poder llegar. Les voy a platicar un poquito más adelante sobre lo que vamos a platicar hoy con Alex Hergémones y la publicación de esta novela gráfica que está bien interesante, que se llama El Nahual, y que la publicó tanto en físico como en digital. Tiene un acabado pues interesante para los que les gustan los objetos, y pues el dibujo está también bastante detallado. Sí vale mucho la pena
la plática que vamos a tener con él. Desgraciadamente ya no va a poder llegar. Y aprovechamos también el tema porque vamos a hacer esta emisión del día de hoy dedicada a algunas recomendaciones para quienes todavía están en estos tiempos de vacaciones. Sabemos que ya están a punto de regresar tanto los de la media superior y la superior, ya están a punto de comenzar inscripciones, a pesar del tema que hay ahora sobre lo que fue el examen de admisión de la UNAM, ya están a punto de regresar. Sin embargo, todo lo que es el tema de las clases de los alumnos de la básica y de la primaria y la secundaria están de vacaciones todo lo que resta de este mes de agosto. Mañana empieza agosto, entonces todavía hay oportunidad de hacer muchas cosas y sobre todo pensar que, hablando de cómo invertimos nuestro tiempo, ¿no? Tanto para descansar como para tener momentos de salir a algún lugar, de ir a disfrutar de algún espectáculo, de alguna película, de algún concierto, de alguna exposición, en fin, o simplemente salir a caminar a la ciudad, irse a un picnic, no sé, pueden ser muchas cosas, irse a una rodada en familia, si tienen chance de que todos tengan su bicicleta, en fin, hay una pues gran posibilidad de cuestiones que se pueden hacer durante las vacaciones, y también pues el entretenimiento que ocurre o que puede ocurrir en casa, porque también sabemos que ya el día de hoy acudir a ver una película a los cines, pues ya si es una familia de papá, mamá y 2 niños, pues ya casi prácticamente estás gastándote casi 1,000 pesos. Entonces sí sería complicado pensar que cada semana van a ir al cine en familia. Sería un gasto bastante importante, pero bueno, justamente hay muchas actividades y entre esas es la música. Obviamente la música que se hace aquí en ESA, abrimos esta emisión como casi siempre lo hacemos con música nueva, y esta pieza que es la más reciente de Los Cogelones y que va a ser parte del álbum que viene justamente para agosto. El 14 de agosto es el lanzamiento de lo que va a ser el siguiente álbum de Los Cogelones, que ya han estado compartiendo varios sencillos, desde Escucho tu corazón, Espíritus libres, Fiesta en la ciudad, y este último, La vida sigue. Tuvieron su regreso a los escenarios hace 2 semanas, hace 2 sábados, justo allá en el Focus Room, allí muy cerca del Metro Patriotismo, con un concierto pues bien interesante. El personaje que aparece en estos 2 últimos videos de esta pieza que escuchamos hace un momento, La vida sigue, y Fiesta en la ciudad, hay un personaje de un niño, y ese personaje toma vida y aparecerá ahí en los conciertos de Los Cogelones. Vienen varias cosas, viene una gira que tendrán y seguramente los tendremos aquí en esa radio para platicar sobre lo que viene con respecto justo al lanzamiento del disco A Bailar y de lo que será todas las presentaciones que vengan a propósito de eso. Y justamente pues la música de Los Cogelones venía muy bien al tema de esta novela gráfica de Alex Limones que se llama El Nahual. Ahorita les vamos a platicar un poquito de eso, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y también aprovechamos para escuchar esta pieza, pues que ya es un clásico, La danza del sol de Los Cogelones? La vamos a escuchar y regresamos. Recuerden, estamos aquí en Ligarte Radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Hace 7 años nació un compromiso: servir y proteger a todo México. Desde entonces hemos estado donde más se necesita, en carreteras, en comunidades y junto a las familias mexicanas, trabajando con disciplina, preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une: ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México. No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través de 97.3 de su FM. Aprovechamos para decirles que somos una estación de radio comunitaria y que todos los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de En esa radio. Venimos de escuchar a Los Cogelones con esta pieza que ya pues es un clásico de lo que han hecho durante estos años. Y a propósito de lo que les vamos a platicar un poquito, a propósito de esta novela gráfica que es uno de las piezas más recientes del escritor y cineasta a la vez, Alex Hergémones, que pues él es de acá de Nesa y tiene esta publicación independiente que además me parece que tiene 3 puntos bien interesantes. Uno de ellos justamente es el que tiene que ver con el cruce entre la oralidad tan importante y trascendente a través de los tiempos, es decir, todo eso que se va contando de voz en voz, de generación en generación, sobre algunas cuestiones que tienen que ver con
cosas muy comunitarias, con cosas que ocurren y a veces que tienen que ver con lo fantástico, a veces tienen que ver con lo sobrenatural y con ciertos personajes que están fuera de la historia, de esa historia dogmática, de esa historia de la academia, de esa historia oficial, que así hay muchos personajes. Si pensamos por ejemplo en la independencia de México, nombres de personajes que trascienden a través de esa historia, los llamados héroes de la patria, pues hubo muchos más, ¿no? Además de estos destacados, ¿no?, que ya conocemos, y que se quedan fuera de esa historia oficial, y que además se aprende y se reproduce generación tras generación. Y ahí es donde radica la importancia de la oralidad, donde se van conociendo justamente esas historias más profundas, más locales y que desaparecen de ese espectro. Es un poco de lo que logra hacer este artista audiovisual, que a través de esta pieza del Nahual y de este personaje tan de nuestra cosmogonía ancestral, rescata hoy, justo como para seguir remontando esta idea de cómo la colonización y la descolonización siguen siendo parte de un proceso histórico y que aún no termina, ¿no? O sea, no es algo que haya tenido fin y algo que haya perdido su continuidad, ¿no? Son cosas que se encuentran en el tiempo y a través de movimientos sociales que están ahí. Y entonces lo que hace Alex Hegemones con esta novela gráfica, que visualmente es muy interesante, va generando pues este relato a través de los distintos significados de lo que significó la colonización, estos procesos de organización al interior de comunidades para de alguna forma romper esta pues sí, este yugo bajo el cual por varios años estuvo todo este territorio, y que de esas resistencias hay otras resistencias. Es decir, hablar de los pueblos y comunidades indígenas no es algo que haya concluido, ¿no? Es algo que ha estado ahí durante siglos, ¿no? Desde aquellos 1500 hasta hoy. Hay muchas comunidades que han estado al margen, ¿no?, al margen de ese sistema que ha operado hasta nuestros días. Ojalá en otro momento podamos platicar aquí directamente con Alex Hegemones a propósito de esta pieza, para que también nos diga cómo la pueden adquirir, si tienen que acercarse directamente a él, para a quienes les gusta tener pues los objetos, ¿no?, pasar hoja por hoja, tener el contacto con los colores reales de una impresión sobre papel, justamente el olor, las texturas, o sea, todo eso es algo que es interesante y también que se ha perdido, porque hoy en día también hay muchas personas que prefieren no tener los objetos y que todo sea a partir de lo digital, ¿no?, que sí existe ahí, pero pues no se palpa, no se siente, no huele, no se mueve hoja por hoja con las manos. En fin, es otra experiencia distinta a la que teníamos hace ya varias décadas. Están en ambas posibilidades, entonces vamos a ver si más adelante podemos tener esta posibilidad de hablar con Alex Hegemones sobre esta pieza El Nahual, y vamos a ligarnos justo con otra recomendación más a propósito de lo que viene y va a pasar durante este periodo vacacional que coincide. ¿Qué les parece si escuchamos un tráiler que tenemos preparado ahí, que es de una película mexicana que hace unos años ya cumplía 50 años, justamente, un clásico del cine mexicano, pues cotidiano, que es autoría del cineasta Luis Alcoriza? Ahorita les voy a decir por qué la vamos a escuchar solo en audio, y
porque es uno de los temas que podemos aprovechar justo en esta temporada para quienes estén todavía en vacaciones. Entonces vamos a escuchar este audio de este tráiler de la película mexicana Mecánica Nacional y regresamos. El güero le salió panza de tanto ir al cine con el novio. Ay, mamá, no se haga bolas. La hija de Chela tiene 7 años. La de la panza es Martita. La de aquí al lado. Es igual, ¿no? Oiga, tampoco me va a insultar, ¿eh? Me canso, me fatigo y me extenúo. Es nuestra canija condición para desgracia del país. Pero sí. El cuento, la movida chueca, el topillo, el ver a quién fregamos. No, mi mayor, es que hay que ser vivillo, abusadillo, sabérselas todas y irse a la cargada. Mire eso, mamacita. La torre más alta del mundo. Ay, por favor, papá. Mira, solo en Estados Unidos hay. Ay, ¿qué? Hay muchos gringos nada más. Ya estamos de regreso completamente en vivo a través de su 97.3 de FM. Pues sí, escuchamos por ahí tal vez alguien que haya visto algo de cine mexicano, habrá reconocido varias voces. Una de ellas es la de Sara García, que es una de las actrices que está en esta película mexicana de 1972, autoría de Luis Alcoriza, que es uno de los cineastas pues más representativos de los años 70, que junto con otros cineastas como Arturo Ripstein, como Jorge Fons, como Jaime Humberto Hermosillo, en fin, hay una lista importante que se le llamó justamente el cine de la ruptura, porque justamente planteaba un antes y después del cine post de la época de oro del cine mexicano a un cine más fresco, menos idealizado, menos nacionalista, que hablaba más de otro tiempo. Justamente ya habían pasado décadas y no se podía seguir hablando de que ese México rural, ese México de la ciudad, ese México que ocurría al interior de las familias y en las comunidades seguía siendo el mismo después de 5 o 6 décadas, y el cine pues obviamente estaba justamente representando y actualizando lo que ocurría en distintas partes de nuestro país. Luis Alcoriza, un cineasta bastante afortunado al trabajar con Luis Buñuel en varios de sus guiones, y justo el próximo lunes en las 19 horas allá en Cineteca Nacional se va a presentar el libro Lo que importa es vivir, que es así como se llama una de las películas también de Luis Alcoriza, una investigación que realiza Rafael Aviña a propósito pues de este legado, de este trabajo, de estas problemáticas que atiende Luis Alcoriza, y muy influenciado de esta siempre postura crítica, rebelde y obviamente surrealista de Luis Buñuel, que también trasciende al trabajo del cineasta Luis Alcoriza. Pensar en el cine de Luis Alcoriza es justamente pensar en Mecánica Nacional, justamente pensar en Tiburoneros, justamente pensar en Presagio y en otra serie de películas del cine mexicano, Tlayucan, que estaban hablando de ese México distinto al que se retrató por muchas décadas en el cine de oro, del cine de la época de oro mexicano. Entonces, esta es una de las cosas que podemos hacer justo para quienes les guste el cine, y además se va a proyectar el corto Esperanza, que es el que dirige Luis Alcoriza, de este tríptico cinematográfico que se llamó Fe, Esperanza y Caridad, donde Jorge Bojorquez, donde Jorge Fons y Luis Alcoriza hacían este tríptico para justamente plantear una reflexión y un análisis sobre estos conceptos de fe, esperanza y caridad. Entonces va a ser interesante que puedan ir
el próximo lunes a las 7 de la noche a Cineteca. La entrada es gratuita, pasen a taquilla y digan que van a la presentación de este libro y les darán su acceso y podrán ver el corto, escuchar, platicar a Rafael Aviña, que es uno de los críticos, investigadores y por supuesto cinéfilos interesantes de los últimos 30 a 35 años, que pues fuimos afortunados muchos de encontrarlo en el camino y de leerlo ya hace bastante tiempo, y pues sigue trabajando. Eso es muy bueno, que siga sobre todo haciendo revisiones muy puntuales de la historia del cine mexicano, porque sería pues imposible tener o decir que uno es un experto en el cine, en la historia del cine mexicano, que es muy 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 amplia. Vamos a continuar. Antes de seguir con esta serie de recomendaciones a propósito de este periodo vacacional, vamos a un corte y regresamos. No le cambien, estamos en Ligarte Radio. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En temporada de lluvias y huracanes, debemos proteger lo más importante, nuestras familias. Mantente informado en los canales oficiales. Retira la basura de coladeras y desagües. Evita cruzar ríos y arroyos crecidos. Y resguarda tus documentos en un lugar seguro. Estas pequeñas acciones pueden proteger tu vida. En caso de emergencias, llama al 911. La prevención es tu mejor decisión. De México. Escuchas en 97.3 de tu FM. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Estás escuchando 97.3 FM.
No te vayas, estás con Salvador Cañas en Ligarte Radio. Hace 7 años nació un compromiso: servir y proteger a todo México. Desde entonces hemos estado donde más se necesita, en carreteras, en comunidades y junto a las familias mexicanas, trabajando con disciplina, preparación y vocación. 7 años cumpliendo una misión que nos une: ser guardianes del pueblo de México. Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Pues ya estamos de regreso completamente en vivo a través de su 97.3 de su FM. Saludamos por ahí a Eduardo Ruiz y a Amaro Cañas que nos están escuchando. Venimos de recordar, justo ahora que teníamos este tema de la novela gráfica del Nahual, traíamos ahí varias piezas que iban a acompañar esta charla y bueno, aprovechamos para recorrer justo en septiembre de 2024, es decir, hace 2 años estábamos estrenando parte de este disco que se llama Chapultepec, que sin duda pues es uno de los lugares importantes, emblemáticos de lo que era la Tenochtitlan, que estaba trazada en carreteras pluviales y que así es como se comunicaban de Texcoco hacia Chapultepec y hacia otros puntos. Y este es un álbum que se llama Chapultepec y que hace Lao, así se llama, un músico mexicano radicado en Estados Unidos y que hacía pues este homenaje tanto al espacio histórico de este pues pulmón que ya lleva varios siglos en nuestra ciudad y que también fue un punto de batallas, ¿no? Ya rumbo a esta parte del castillo de Chapultepec, donde estuvieron Maximiliano, en fin, todo ha sido parte de muchas escenas históricas de nuestro país y por eso habíamos recordado esta pieza electrónica que tiene también pues rasgos que nos acercan pues a esta idea de lo que podríamos pensar que era la música prehispánica, un poco como lo que hacen los cogelones, ¿no? Hay pocos instrumentos o objetos que producen sonidos que se tienen hoy o que se reconstruyen hoy para tratar de emular o de pensar que así es como se hacía la música en aquellas épocas precolombinas, porque no hay registros de grabaciones, hay cierta oralidad y hay ciertos textos que nos hablan de algunos de estos instrumentos y de cómo se usaban, y un poco de eso es lo que hacen los cogelones y lo que hace también este Lao a partir de este disco que se llama así Chapultepec. Búsquenlo así, Lao Chapultepec, y les va a aparecer ahí la información para que él es muy inquieto, pues es un joven y pues está constantemente generando producción. Y pues también lo que puede, ya les habíamos platicado, lo de esta presentación del libro de Rafael Aviña, Lo que importa es vivir, allí en Cineteca, la entrada es gratuita, pueden ir para allá. Y pues bueno, otra de las cosas que también funcionan mucho ya desde hace algunos años, pues justamente es el poder ver series o películas en la comodidad de la casa de cada quien. Y hay muchas, pensar que podríamos ir como actualizados a tanta producción, pues es muy complicado porque hay demasiada. Estaba yo recordando que vi justo hace algunos meses y que ya en septiembre se cumplen 2 años de esta miniserie de pocos capítulos que se llama Wayward. Acá la tradujeron como Incontrolables, que es un proyecto de McMartin que tiene una buena aceptación
a nivel de trabajos anteriores y que con esta pieza Wayward también se colocaba generando pues sí bastante expectativa en quienes seguían sus trabajos en el elenco y sobre todo en la temática que viene a platicarnos sobre cómo en algún lugar de Estados Unidos, en algún momento de la historia, había una academia que se llamaba Tall Pains y que era pensada justo para todos los jóvenes, adolescentes, justamente incontrolables, o los que son inquietos y son rebeldes y van de escuela a escuela y los cambian y los vuelven a cambiar y como que no encajan en ningún espacio porque pues son diferentes a la mayoría, es decir, la mayoría son alienables, la mayoría pues sí siguen las reglas, la mayoría se dejan guiar, ¿no? Pero ahí siempre va a haber un grupo que finalmente se convierte en una minoría, que son diferentes y no se acoplan, no van a la misma ritmo que los demás, no tienen los mismos intereses, no quieren hacer lo mismo que la mayoría. En fin, es parte de lo que ocurre en la vida cotidiana y justamente ese espacio dentro de este poblado hacen esta academia justo como para poder guiar y darle más otra oportunidad a estos adolescentes. Finalmente se convierte en un espacio, está en la mesa de muchos noticieros y también en la mesa de muchas casas seguramente el tema del el asesinato de una joven hace poco en una escuela de una escuela que tenía cierta intención que están diciendo que eso es ilegal en nuestro país, ¿no? Donde hay un cierto reclutamiento semi-militar, aunque no son escuelas militarizadas, y que una chica adolescente murió ahí por tener pues tratos extremos, ¿no? Murió ahogada. Y esto es lo que ocurre un poco en este espacio, donde además hay una serie de métodos bastante agresivos para poder controlar a estos jóvenes, donde están pues aislados de sus familias, no hay comunicación, en fin, una serie de características importantes sobre este espacio para tratar de alinear a estos jóvenes que son incontrolables, que son pues rebeldes, que no se dejan guiar tan fácil, ¿no? Entonces, busquen esta miniserie, se llama Werewolf, y aquí la tradujeron como Incontrolables, ¿no? Entonces, vale mucho la pena esta pieza. Ya estamos cerca del último corte para regresar a cerrar y vamos a seguir con algo de música. Traíamos algo más ahí preparado de Los Cogelones, ¿no? Traemos la de Cosmos, vamos a escuchar esa de Cosmos de Los Cogelones y recuerden que vamos a tenerlos pronto, creo que estamos por confirmarlos para el miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde, ya estamos en eso, para que nos vengan a hablar de su disco nuevo, A Bailar. Ya escuchamos al principio la pieza La Vida Sigue, que es en la última, también hay un video, vayan a, pues, teclen en esta red de videos y ahí les va a salir estos dos últimos, que es tanto La Vida Sigue como Fiesta en la Ciudad, videos animados interesantes y es parte de lo que vendrá para este disco A Bailar de Los Cogelones. Vamos a eso y regresamos.
nuestra cita con la ciudad. Esta noche vamos a nuestra cita con la ciudad. Preparamos algo apetitoso para gozar. Preparamos algo apetitoso para gozar. Y si me encierro entre tus piernas, y si me encierro entre tus piernas. Entonces y baila con la luna, no baila muy magistral. Esta noche estamos en nuestra cita con la ciudad. Dejamos que la sangre fluya para gozar. Te veo me encierro entre tus piernas. Entonces y baila con la luna, no baila muy magistral. Tu cuerpo lleno de sudor, con el mío Ya estamos de regreso completamente vivo a través de su 97.3 de FM. Ya estamos hacia el cierre con estas pues pocas recomendaciones. Una es la novela gráfica del invitado que ya no pudo llegar el día de hoy, de Alex Hergémones, que se llama El Nahual. Con esos datos ustedes tecleen en su buscador de preferencia y les saldrá información. Por ahí hay algunas reseñas en Instagram, hay algunas publicaciones en YouTube, entonces pueden por ahí darse una vueltita para que sepan más y seguramente llegarán también al cómo poder adquirir esta pieza si es de su interés, ya sea digital o de forma impresa, de forma física. También pues les recomendamos y que estén atentos a la próxima emisión y publicación del disco A Bailar de los Cogelones. Venimos de escuchar justamente Fiesta en la Ciudad, que es el penúltimo sencillo de que han lanzado los Cogelones de lo que va a ser su próxima producción A Bailar, y que estarán en unos días aquí en esa radio. Estamos platicando con ellos sobre lo que viene a propósito de este álbum y de la gira. Ya les decíamos que habían regresaron hace unas semanas a los escenarios después de un descanso que se dieron de tocar. Regresaron al Folk of Room, ahí muy cerca, unas calles del Metro Patriotismo,
dieron un show bastante interesante. Y también esta otra recomendación del libro de Rafael Aviña, que se presenta el próximo lunes a las 7 de la noche, Lo que importa es vivir, sobre el cineasta Luis Alcoricia. Después platicamos sobre esta serie Wayward, traducida como Los Incontrolables, y vamos a cerrar con otras dos series. Para quienes les gustó esta serie alemana Dark, de los mismos creadores, que son una dupla, ¿no? Jan Friese y Baran Boadar, se estrenó, ya tiene también 4 años que se estrenó esta pieza, un poco después de Dark, 1899, que es una serie que igual, miniserie que contempla muy el mismo, digamos que toma como herramienta los saltos en el tiempo y abre una especie de abanico de varios personajes. La historia se centra en un lugar en el mar abierto donde los barcos se pierden y no hay manera como de tener contacto ni encontrarlos. Ese es como el punto central de la historia de 1899 y sobre todo la fecha y los saltos en el tiempo. Si les gustó Dark, seguramente les va a también llamar la atención y les va a interesar 1899, que además son de los mismos autores y también repiten algunos de los actores que estuvieron en Dark, repiten en esta otra serie 1899. Y para finalizar vamos a platicarles también de otra serie alemana que seguramente pues ustedes llegaron a leer o están leyendo o tal vez regalen a alguien que le guste leer, que les gusta la ficción. Este libro que se llama El perfume, de Patrick Süskind, que pues hacen una adaptación justamente desde la producción alemana y que está bien interesante. Yo también la vi hace años, no ha sido digamos que de lo que más se ha hablado a propósito de la producción de esta posibilidad de visualizar vía online contenidos de la N Roja, de la producción que se hace en Alemania. Sabemos que se ha expandido la producción de este servicio de streaming a distintos países, es decir, hay varias producciones hechas especialmente para este espacio en Alemania, en Francia, en Italia, en Japón, incluso en México y en otros países de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, que han hecho, pues, digamos que estos tratos creativos, estos tratos obviamente económicos, estos tratos de entretenimiento para generar producciones especialmente para este espacio de la N Roja, que ya saben ustedes cuál es. Busquen ahí esta adaptación en miniserie, que son pocos capítulos, que me parece que están muy bien conformados, siguen también, aunque es una adaptación libre, pero sí siguen varios de los motivos y de la personalidad y de este ambiente creado dentro de la novela de El perfume. Entonces, pues si no la han visto, si no la conocían, hay una película de hace años que también estuvo inspirada en este libro de Patrick Süskind y está esta serie. Entonces así más o menos cerraríamos algunas recomendaciones. Tal vez la siguiente semana hagamos un volumen 2 con más recomendaciones para este periodo, sobre todo que ahorita están por regresar los que están en la media superior y en la superior, ya están a unos días de ir a inscribirse, en lo que ven sus horarios y eso, y regresan a clases. Todavía están un poco de vacaciones, pero lo que es la educación básica, lo que es desde
en la primaria, la secundaria, pues están en vacaciones todo el mes de agosto, ¿no? Y apenas justamente comenzamos agosto el próximo día de mañana. Entonces vamos a ver si les traemos algunas otras recomendaciones en la medida de lo posible, porque la siguiente semana tenemos invitadas a Danzariega, que cumplen años de trabajo, ya más de 2 décadas trabajando desde lo que ellas llaman la danza folclórica experimental. Entonces vamos a estar platicando con ellas. Ya han estado aquí en algunas otras ocasiones y vamos a tenerlas de nuevo porque vienen a platicarnos de algo que viene. Y bueno, ya nos vamos a despedir de esta emisión del día de hoy. Soy Salvador Cañas, agradezco los controles de Abraham Martínez, que está hoy en los controles, y hoy a las 7:30 tenemos en Somos Rock a Tesca, un dueto de, ellos se definen como post stoner rock. Si les gusta el stone rock, pues ya han escuchado esto que se llama el post stoner rock, pues les va a gustar bastante. Traen un disco nuevo, The Mirror Smoking, y además viene una gira acompañada. Vamos a estar hablando de eso con este dueto mexicano y formado en Alemania. Estaban por allá y se conocieron y empezaron a trabajar. Hoy andan por acá, vamos a estar platicando con ellos. Vamos a cerrar, ahora sí, vamos a cerrar con Cosmos, para que no nos digan que por qué la anunciamos si no sonó. Justamente también para seguir calentando motores, porque en unos días más tendremos por acá los Cogelones, ya les decía, para hablar de este disco que viene a bailar y la gira y los detalles, todo lo que viene a propósito de eso. Entonces, nos escuchamos la siguiente semana y al rato a las 7:30 en Somos Rock. Allá
escuchamos la próxima semana en Ligarte Radio, para seguir mirando y escuchando el mundo desde los medios audiovisuales. Solo aquí por el 97.3 FM y en esaradio.com. Estás escuchando XHNEZ 97.